alumnos del Hospital de Niños y vamos a empezar con la primera clase en donde teóricamente me toca faringe, pero yo no veo faringe si lo veo primero cavidad bucal. Entonces vamos a hacer un somero repaso de lo que es la cavidad bucal. Ya sabemos que la cavidad bucal pertenece al aparato digestivo y está ubicada por debajo de las fosas nasales. Perdón, voy a poner esto en silencio porque si no me vuelve loca. Está dividida por las arcadas gingivo-dentarias en dos partes. Una porción periférica que se denomina vestíbulo de la boca, que tiene forma de herradura y que está formada por dos canales o surcos que son el vestibular superior y el vestibular inferior. Y luego, en la parte central, es la cavidad bucal propiamente dicha, en cuyo centro nos llama la atención la lengua, rodeada por un surco que se denomina alvéolo lingual. Empezamos a hablar del vestíbulo de la boca. Por dentro está limitado por los dientes y por las encías. Mientras que por fuera tenemos la mucosa que reviste la mejilla y la mucosa que reviste el labio superior y el labio inferior. ¿Qué nos llama la atención a nivel de la línea media? Ahí tenemos el frenillo labial superior y el frenillo labial inferior, que es mucho más grande, más desarrollado el labial superior. Por detrás de esta mucosa se continúa con la mucosa que reviste el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. En la parte externa, en la mucosa, vamos a ver directamente a la altura del cuello del primero o segundo molar superior una prominencia que es el orificio de desembocadura del conducto de Stennon, el cual procede de la glándula parótida. ¿Por qué es importante destacarlo, saberlo buscar? ¿Por qué? Porque yo tengo ciertas patologías que se llaman parotiditis crónica, en donde también dentro de esa parotiditis crónica, esa glándula salival principal puede estar con pus. Entonces, ¿qué hago? Yo comprimo la glándula salival y ahí, a través del conducto de Stennon, me sale pus. Luego tenemos los dientes. Están implantados dentro de las cavidades alveolares, tienen consistencia duro y presentan para su estudio tres porciones. Lo que sobresale se denomina corona, luego tenemos una porción más estrecha que se denomina cuello, y luego la que está alojada dentro de las cavidades alveolares que se denomina raíz. Ahora, en la parte interna del diente tenemos una cavidad, que esa se denomina cavidad pulpar, que está ocupada por tejido conectivo de coloración rojiza y presenta una serie de vasos nervios. Es ahí donde cuando yo me hago el tratamiento de conducto, el dentista directamente está trabajando en esa zona. Por fuera de esta cavidad pulpar tenemos la dentina, directamente, que es una sustancia también de consistencia dura y tiene un color amarillento. En la parte superficial de los dientes, directamente tenemos en la corona el esmalte dental, que tiene una consistencia mucho más dura que el hueso. Sin embargo, tiene dos puntos débiles. Uno, voy a dar una marca, Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es muy ácida. Y segundo, directamente el jugo bajo. Esas dos sustancias tan ácidas me pueden traer aparejadas que ese esmalte dental desaparezca. ¿Estamos hasta ahí? Y luego, en la parte del cuello, y en la parte de la raíz, tenemos el cemento, que también tiene una consistencia dura, pero no tanto como el esmalte dental. ¿A qué edad comienza la primera dentición? 6 meses. Ya veo que tienen cada parte. 6 meses, es decir, a los 6 meses comienza la primera dentición y termina aproximadamente a los 6 años termina aproximadamente a los 2 años con 20 piezas dentarias. Luego,
la segunda dentición, ¿cuándo empieza? A los 6 años y concluye, no sé cuándo. ¿Por qué? Porque antes decíamos que a los 18 años nos salía el tercer molar, que es la muela del juicio. Hoy en día hay chicos que tienen 25 años y todavía no les ha salido la muela del juicio o tercer molar. ¿Está claro? Y cuando terminamos la segunda dentición tenemos 32 piezas dentarias. Vamos ahora a la cavidad bucal, que está limitada por las arcadas dentarias. Presenta por arriba la bóveda palatina, por abajo se encuentra el piso de la boca, en la cual sobresale la lengua. Y hacia atrás nos va a llamar la atención el istmo de la fauces. Empezamos por la bóveda palatina y el velo del paladar. La bóveda palatino es el paladar óseo. Ese paladar óseo tiene forma cóncava y está formado por la apófisis palatina del maxilar superior y por detrás vamos a tener la porción horizontal del palatino. En la línea media me va a llamar la atención un rafe blanquecino que se prolonga a nivel del velo, que es el paladar blando, y puede ser saliente o bien puede ser deprimido. En el punto de partida vamos a tener un tubérculo que se llama tubérculo palatino. A ambos lados podemos apreciar una serie de crestas palatinas. Hacia atrás ya, paladar blando, directamente vamos a tener, ¿qué es esto? La úvula. Y luego, hacia los costados vamos a tener que los pilares que constituyen el velo del paladar. Luego tenemos en el piso la boca, está formada por la lengua y un surco que se denomina alvéolo lingual. La lengua es un órgano muscular y mucoso, donde vamos a encontrar el sentido del gusto, es decir, las papilas gustativas van a estar acá. Presenta para su estudio una cara superior y una cara inferior. Esta cara superior está separada por una D abierta hacia adelante que se denomina surco terminal. Y ahí vamos a ver en el vértice una depresión que se denomina foramen ciego. Esto me permite dividir a la cara superior de la lengua en dos porciones. Una parte anterior o bucal, que es móvil, está recubierta por una mucosa densa, adherida íntimamente a la musculatura y que presenta la división de un surco medio directamente que se extiende desde el foramen ciego hasta la punta de la lengua. Su superficie es bastante irregular debido a la presencia de ¿quién? Las papilas gustativas. Luego, esta parte que la vemos hacia acostada, pero no está acostada, es en la parte posterior o faríngea, es prácticamente vertical y su mucosa es menos adherente, su superficie es más irregular debido a la presencia de ¿quién? De la amígdala lingual. ¿En quiénes va a estar más desarrollada la amígdala lingual? En el adulto. ¿Está claro? En el adulto. Luego tenemos la cara inferior de la lengua. Tenemos una mucosa que se caracteriza por ser lisa, delgada, transparente y laxa. Nos llama la atención en la línea media la presencia, la coexistencia del frenillo sublingual. Depende de la característica que tenga ese frenillo sublingual, puede ser fibroso. Fíjense que más bien es como mucoso, es una delgada laminilla. Pero aquí es fibroso y se extiende hasta la punta de la lengua. Entonces, ¿qué le trae al niño? Que no pueda succionar. Porque cada vez que tiene que succionar, quiere movilizar la lengua y no lo puede hacer. A ambos lados del frenillo sublingual nos llama la atención la existencia de dos rodetes longitudinales que son la saliencia del músculo genio-gloso. Luego, a través de esa mucosa transparente podemos ver las venas raninas y luego hacia afuera vamos a tener los canales laterales. En los costados vamos a tener los bordes laterales que son gruesos hacia atrás y van afinándose a medida que llegamos a la punta. Y luego tenemos la punta de la lengua que se denomina surco medio. ¿Por qué? Porque es la continuación de ese surco medio que habíamos visto en la cara superior. ¿Cómo está constituida la lengua? Es un esqueleto óseo. ¿Por qué? Porque el hueso es fibroso.
está formada por el hueso hioides, por la membrana hieroglosa y por el septum lingual. A ambos lados voy a tener 17 músculos que de adentro hacia afuera van a ser. Tengo un solo músculo que es impar, que es el lingual superior. Y luego vamos a tener el genio gloso, vamos a tener el lingual inferior, el hierogloso, el estilogloso, el palato gloso, el amígdalo gloso, el faringo gloso y el transverso. Fíjense que todos dicen gloso, 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 porque gloso significa lengua. Luego tenemos la mucosa que reviste la lengua, al igual que toda la mucosa de la cavidad bucal, está formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es uno de los epitelios más resistentes que tenemos. ¿Está claro? ¿Y por qué digo no queratinizado? Porque está con saliva. Entonces, esa localización es porque permite a la boca tener una gran resistencia. Está agredida, pero tiene una gran resistencia. Luego tenemos que el espacio, tenemos el surco alveolo-lingual, que es de acá, en donde en la extremidad inferior del frenillo vamos a ver una saliencia que se denomina carúncula sublingual. Allí, en el vértice de la misma, van a desembocar el conducto de Wharton, que procede de la glándula submaxilar. Y por fuera de esto vamos a tener múltiples saliencias del conducto de Rivinus, que procede de la glándula sublingual. A ambos lados tenemos las eminencias sublinguales. ¿Qué diferencia hay entre la glándula submaxilar y el resto de las glándulas? Primero, la glándula sublingual está más abajo que el conducto de desembocamiento. Y segundo, que la secreción de la glándula submaxilar es mucho más espesa. Por lo tanto, esta glándula da más frecuentemente procesos de litiasis. A las glándulas salivales las clasificamos en menores y mayores. Las menores están en toda la boca y de acuerdo a la zona donde se localizan, las dividimos en glándulas palatinas, que están en la bóveda palatina, labiales, jugales y linguales. Y luego tenemos las glándulas mayores, que tenemos, por ejemplo, esta es la glándula parótida, esta es la glándula submaxilar y esta que está por debajo de la lengua es la glándula sublingual. ¿Qué función cumple la boca? Número 1, articulación de la palabra. Número 2, sentido del gusto. Número 3, digestión mecánica, pero también la boca participa algo en la digestión química. ¿Por qué? Porque la saliva tiene un enzima, que es la tiarina, que comienza la degradación de todos los hidratos de carbono. Y la otra que es fundamental, van a ver, es la función fonatoria. ¿Por qué? Porque las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la boca actúan como cajas de resonancia de la voz. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Alguna duda de boca? Lagunas. Bueno, sigamos. Faringe. La faringe es un canal. Es un canal. Quiere decir, el canal tiene pared posterior, dos paredes laterales, pero no tiene pared anterior. Músculo aponeurótico abierto hacia adelante, se localiza desde la base del cráneo y se extiende hasta la sexta vértebra cervical y se localiza por delante de la columna cervical. La longitud promedio es de 14 centímetros de longitud. ¿Cómo está formada la faringe? Tenemos una túnica fibrosa o capa media. Cuando yo hablo de túnica fibrosa, quiere decir que está formada por tejido conectivo. Alrededor de esa capa fibrosa o media tenemos una capa muscular que va a estar formado por 3 músculos, constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Están dispuestos a manera de un tejado pero invertido. Y luego tengo 2 músculos elevadores, en donde acá lo tengo al estilo faringio y aquí directamente lo tengo al faringo estafilino, o también llamado palato faringio, que es el que va a formar el pilar posterior de la celda amigdalina.
por dentro voy a tener una mucosa faríngea o capa interna que de acuerdo a la localización va a variar. En la parte de la rinofaringe, esa va a ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio que lo tengo en las fosas nasales. Y luego en el resto va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Cómo se divide topográficamente la faringe? En 3 regiones. La más alta es la rinofaringe, en donde el límite superior está dada por una lámina que se llama base efenoidal. Y el límite inferior está dado por el paladar blando elevado, es decir, que contacta con la pared posterior de la faringe. Directamente la pared posterior superior encontramos en ella la amígdala faríngea, o también llamada adenoide o amígdala de Luschka, que está muy desarrollada en el niño. Vamos a ver que ese desarrollo comienza a partir del 9º mes, en donde viene la deprivación inmunitaria, es decir, toda la inmunidad que le ha prestado su mamá. Y está en íntimo contacto ¿con quién? Con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Luego tenemos la pared anterior, es virtual. ¿Por qué? Porque se va a comunicar con la rinofaringe a través de 2 espacios que se denominan coartas. La pared lateral es muy importante porque ahí vamos a tener el orificio interno de la trompa de Eustaquio. Rodeando al mismo vamos a tener las amígdalas meritubáricas y luego hacia atrás vamos a ver una depresión vertical que se llama fosa de Ross-Müller. Esta fosa de Ross-Müller en la parte alta se comunica con el agujero rajado anterior. Y si yo tengo un adulto que consulta por una otitis media secretora o unilateral, lo primero que tengo que pensar es un cáncer de Caun. Entonces, ese cáncer de Caun invade el endocráneo a través de las fosas de Ross-Müller. Luego tenemos la orofaringe, el límite superior va a estar dada por el paladar blando elevado. El límite inferior va a estar dada por el borde inferior del hueso hioide. La pared superior es la pared inferior del velo del paladar, mientras que la pared anterior es el istmo de la fauce. Por arriba tenemos el borde posterior del paladar blando con la úvula en el centro. Lateralmente voy a tener los pilares. Tenemos el pilar anterior, que es el músculo palato-gloso, y el pilar posterior, que es el músculo faringo-estafilito. Entre los dos está limitado la celda amigdalina. La pared lateral forma la fosa amigdalina, que está ocupada por la amígdala palatina. Y luego tenemos la pared posterior, que se ubica por delante del axis, segunda vértebra, y luego el cuerpo de la tercera vértebra cervical. En esta nos llama la atención la presencia de pequeños nódulos linfáticos. Y luego tenemos la hipofaringe, en donde la pared anterior corresponde al vestíbulo faríngeo hacia arriba y al chatón cricoideo hacia abajo. En las paredes laterales vamos a ver 2 canales que se denominan senos piriformes, los cuales están cerrados, mientras que durante la reclusión se abre. El punto de transición entre la faringe y el esófago se denomina boca esofágica de Killian. El anillo linfático de Waldeyer es un conjunto de elementos linfoepiteliales formados por amígdalas y por los nódulos. Dentro de las amígdalas hemos dicho faringia, que son las adenoides, las peritubáricas alrededor del orificio interno de la trompa, las palatinas, que son las más famosas, y la lingual, que hemos dicho que se ubica en la pared faríngea de la lengua. Todas estas amígdalas están interconectadas entre sí a través de vasos linfáticos. Y luego tenemos los nódulos. Esta es la amígdala palatina. Esta tiene forma ovoide, o también llamada en almendra. Presenta para su estudio una cara externa, una cara interna, un polo superior y un polo inferior.
Empezamos por la cara externa, presenta una cápsula fibrosa. De ella parten una serie de tabiques que no llegan a contactar con la superficie y estos sirven de sostén esquelético. Entre estos, por detrás, va a tener un espacio que es el espacio periamigdalino, que está ocupado por tejido conectivo laxo y que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga la amigdalitis estreptocócica, a punto de partida de ella, me puede dar una complicación por el frenón periamigdalino. Ahí, en ese espacio, es donde va a haber pus. Luego tenemos la cara interna, es un epitelio pavimentoso estratificado, en donde nos llama la atención la presencia de criptas, las cuales se van invaginando y ramificando, presentando soluciones de continuidad. ¿Para qué? Para que todas las sustancias extrañas sean procesadas por nuestro sistema inmunitario. Dentro del parénquima amigdalino yo tengo dos componentes. Uno, un parénquima difuso, en donde predominan los linfocitos T y los macrófagos, y luego tenemos un parénquima nodular, en donde predominan los linfocitos B, que son los precursores de los anticuerpos. La irrigación, arteria faríngea ascendente, que procede de la carótida externa. Las venas drenan plexo profundo submucoso, plexo superficial o perifaríngeo y la vena yugular interna. Inervación motor y sensitiva, la motora está a cargo de ramas del glosofaríngeo, del neumoespinal y del gran simpático, mientras que es muy importante porque el dedo del paladar recibe la inervación motora del vago. La inervación sensitiva está dada por el vago y en forma accesoria por el 9 y por el quinto par craneal. Los ganglios linfáticos van a depender de acuerdo a la zona. Los de la rinofaringe drenan en los ganglios retrofaringeos y en la cadena yugular alta. Los de la orofaringe en la cadena yugular media y en los subdigástricos. Y los de la hipofaringe en la cadena yugular media inferior, en los linfáticos esofágicos, y a través de esto pueden invadir los ganglios mediastinales y darnos una mediastina. Fisiología, ¿qué función tiene la faringe? Nosotros decimos que es una introducida aerodigestiva, es decir, que cumple una función respiratoria, conduce el aire. Es humidificado, purificado, calentado desde las fosas nasales hacia la laringe. También cumple una importante función de glucosia. Ahí se van a cumplir. El primer tiempo es la boca, que es voluntario. Y luego, el tiempo faríngeo es involuntario y reflejo, y el tiempo esofágico, que también es involuntario. Luego tenemos la función fonotorio, vuelvo a hablar de ella porque es muy importante. La faringe, la boca, las fosas nasales y los senos paranasales agregan los sonidos como la voz. Y la función inmunitaria es a través del anillo linfático de Waldeck. ¿Cuáles son los procesos inflamatorios que pueden afectar la faringe? Los clasificamos en agudos, estos pueden ser superficiales y profundos de acuerdo a su localización, y los crónicos, que pueden ser inespecíficos o específicos. Comenzamos por las faringoamigdalitis agudas superficiales, que es la inflamación de la mucosa y del corio de la faringe y de las amígdalas palatinas, las cuales se presentan tumefactas y enrojecidas. ¿Cómo se las clasifican? Primarias y secundarias. Las primarias, cuando el proceso fundamental de la enfermedad está directamente a nivel de las fauces. Por ejemplo, una amigdalitis eritematocutácea. ¿Estamos? En cambio, hablo de secundaria cuando yo tengo, por ejemplo, un síndrome general infeccioso, estado gripal, por ejemplo, y tengo un toque faríngeo. ¿Está? Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es viral, es una enfermedad general, pero ¿qué me da a nivel de las amígdalas? Una pseudoenfermedad. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno. Empezamos por las faringoamigdalitis superficiales y hablamos de algo muy común, que son las eritematosas
que son muy frecuentes. Esta es de origen viral, desencadenada por el rinovirus, el adenovirus, el ixovirus y el coronavirus. ¿Por qué la llamamos estacional? Porque se presenta en determinada época, que es esta, otoño e invierno. Tiene un breve periodo de incubación de 1 a 3 días, en donde el paciente comienza con fiebre, con malestar general, ardor y moderada odinofagia, acompañada de un cuadro de vías aéreas superiores caracterizado por congestión nasal, tos seca o bronquitis. Chicos, la nariz y la boca son un solo corazón. Si yo tengo la nariz tapada, por ejemplo, tengo una rinorrea serosa, no puedo respirar por la nariz. ¿Qué hago? Abro la boca. ¿Qué va a pasar con esa mucosa faríngea? Se seca, me pica y toso. ¿Está claro? ¿Por qué tengo odinofagia? Porque esa mucosa se inflama al congestionarse. Entonces, cuando yo trago, después de que ronco toda la noche, directamente a la mañana, apenas me levanto, me duele el tragar. ¿Está claro? Bueno. Se caracteriza esta enfermedad porque tiene poco compromiso de las amígdalas. Puede complicarse con una meningitis bullosa. ¿Qué significa meningitis? Es la membrana timpánica. Es decir, hay una bulla dentro de la membrana timpánica y eso me va a dar una otonimia intensa. Tiene una evolución favorable que es de 5 días. Si se prolonga en el tiempo es porque se ha complicado. Fíjense, la verdad que deberíamos haber apagado la luz de adelante. ¿Alguien sabe de eso? Ah, perfecto, gracias. Fíjense acá, donde esta foto tiene una imagen que son las amígdalas. ¿La ven ahí? Ahí tengo las amígdalas. Y les digo que las amígdalas hipertróficas grado 3. Está congestionada todo. Fíjense acá, yo ya he tenido una amigdalectomía y ahí fíjense cómo yo tengo directamente la pared posterior y los pilares están congestionados. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con procesos que causan insuficiencia ventilatoria nasal. Por ejemplo, si yo tengo una hipertrofia no reversible de cornea, tengo un desplazamiento septal, tengo un cuadro alérgico, eso va a hacer que yo no pueda respirar por nariz. Entonces, ¿qué hago? Abro boca. Sin embargo, esa faringe congestiva, cuando yo la vea, no tiene ninguna manifestación general. ¿Está? Entonces, ojo con eso. El tratamiento va a ser sintomático. Puedo dar ibuprofeno en los niños que da entre 20 y 40 miligramos cada 8 horas. Y ahí tenemos dos presentaciones. El ibuprofeno viene al 2% y viene al 4%. Si utilizo el 2%, que es el que más está en los casos, es el peso del chico dividido en 2 cada 8 horas. Si es al 4%, es el peso del chico dividido en 4 cada 8 horas. ¿Está claro? En los adultos, el ibuprofeno viene al 400 miligramos, que lo vamos a dar cada 8 horas, o 600 miligramos, que lo vamos a dar cada 12 horas. Luego tenemos el diclofenac, que viene en 50 miligramos, ese lo damos cada 8, y el 75 miligramos, que lo vamos a dar cada 8. Todo esto produce una falta de elevación plaquetaria. Por lo tanto, no lo puedo dar en un paciente que tiene púrpura, por ejemplo. Entonces, para eso, lo que tengo que utilizar es el paracetamol. ¿Está? El paracetamol le doy 2 gotas por kilo de peso. A su vez, el paracetamol, que es el famoso Tafirol, el nombre comercial, viene de 500 y viene de 1000. El de 500, directamente, generalmente, utilizo 2 comprimidos y lo doy cada 8 horas. Y el de 1 gramo, directamente, también lo doy cada 8 horas. Entonces, el paracetamol lo voy a dar en aquellas personas que tengan algún problema en la coagulación de la sangre. ¿Está claro? Bueno.
Luego tenemos la BD, que es la faringoamigdalitis eritematobutácea, producida por bacterias Streptococcus hemolítico del grupo A, del grupo C y del grupo G. También puede ser desencadenada por el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus. Generalmente esto se da en chicos más grandes. ¿Por qué? Un niño de un año, no puede tener esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene el receptor. El receptor es una fibronectina. Sí me puede dar una pseudomembrana, por ejemplo el neumococo, pero no me puede dar un eritematobutácea por el estreptococo, porque el estreptococo necesita de la fibronectina para acantonarse, alojarse dentro de la faringe. Esto de 5 a 15 años, ahora lo estamos bajando a 3 añitos. ¿Por qué a 3 añitos? Porque ya empezamos la edad escolar. ¿Está? Ya ahora tenemos jardín de 4 y dentro de poco va a haber jardín de 3. Entonces, todo lo que sea comunidades cerradas puede desencadenar esta enfermedad. Se da sobre todo en la primavera y el otoño. Se caracteriza porque tiene un comienzo muy brusco, intensa odinofagia, temperatura elevada que puede llegar a los 39-40 grados, con gran compromiso del estado general. Esto es lo más importante. Caja de resonancia de la voz. Como esas amígdalas me ocupan mucho espacio, es una voz ocupada y por eso les pongo voz paposa, como si tuviera una papa caliente en la boca. A su vez acompañada de gran halitosis, adenopatía subángulo-mandibular dolorosa, otalgia. ¿Por qué hablo de otalgia? Cuando yo hago una otoscopía en donde veo conducto auditivo externo y membrana timpánica, lo voy a ver normal. Pero sin embargo le duele el oído. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio está a nivel de la rinofaringe. Está ahí dolor referido. Y puede, especialmente cuando más es el chico, presentar náusea, vómito y dolores abdominales localizados en la fosa ilíaca derecha, que me hace confundir con una apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque hay una adenitis mesentérica. ¿Estamos ahí? Bueno, cuando yo hago el examen físico, esto no es mamá aplicada que apenas el chico tiene fiebre, va al médico. ¿Estamos? Esta es la mamá primeriza. Entonces yo tengo las amígdalas que están tumefactas y en el paladar blando veo una serie de petequias. Y el segundo día ya aparecen las famosas que son el exudado este que se desprende. ¿Está? Esto es premonitorio de que es el Streptococcus pneumonitis. Voy a hacer análisis. Tenemos una leucocitosis de más de 10.000. La eritrosedimentación acelerada, la proteína C reactiva va a estar elevada. Puedo hacer test rápido del Streptococcus hemolítico, pero más que todo estamos pidiendo el hisopado faríngeo, en donde le piden hisopado faríngeo, cultivo e identificación del germen. No piden antibiograma, porque sabemos que el estrepto anda muy bien con cualquier rigor de aprendizaje. ¿Voy a pedir esto en este proceso agudo? No. ¿Por qué? Porque recién se eleva entre los 10 y los 20 días. ¿Cuándo puedo pedir un acto? Ponele, tengo una artritis reumatoidea. ¿Vamos? Ese niño tiene una artritis reumatoidea. Y yo quiero saber si ha tenido contacto con el Streptococcus. Entonces ahí sí le pido el acto y el acto me va a dar elevado. ¿Está claro? Bueno. Complicaciones. Tengo locales, flemón periamigdalino, flemón laterofaringeo, otitis media aguda. A distancia, esto es una reacción antígeno-anticuerpo, me puede dar la glomerulonefritis entre los 7 y los 9 días del proceso amigdalino o directamente me da la fiebre reumática. Diagnósticos diferenciales con los cuadros virales, con la difteria. ¿Por qué? Porque la difteria me da una pseudomembrana, con la mononucleosis infecciosa, que también me da una pseudomembrana, y con otras amigdalitis. Tratamiento. Tengo los orales,
Penicilina bioral, que es la fenoximetilpenicilina, en donde la dosis que estoy dando es de 50.000 a 75.000 unidades kilo día, cada 6 a 8 horas por 10 días. 5 mililitros de la suspensión tienen 300.000 unidades de penicilina. Tengo que dar muchas veces no me alcanza un frasco. Y acá acordemos que el chico no tiene un reflejo vomitivo acelerado. Por ejemplo, no me va a tomar toda la dosis que yo le debería dar. ¿Está? Acuérdate que la penicilina también es una penicilina semisintética, ¿cuál? La amoxicilina con ácido clavulano. O sea que también le puedo dar el Dortamox. O, si es un adulto, puedo utilizar la penicilina B en comprimidos de 1,5 millones cada 12 horas. Y la que para mí es en el único momento que yo pongo un inyectable es la penicilina B benzatínica, en donde tengo un solo inyectable. Hasta 15 kilos, 600.000 unidades internacionales. Yo tengo dos presentaciones de la penicilina benzatínica, la de 1.200.000, es decir, en este caso me pondría la mitad del frasco. Y luego, si tengo hasta 45 kilos, le pongo todo el frasco, y si es un adulto, pesa más de 45, directamente le pongo la de 2.400.000. Si es alérgico a la penicilina, puedo utilizar los macrólidos. Dentro de los macrólidos tenemos la claritromicina, en donde la dosis de la claritromicina es multiplicar el peso por 7.5. Y esa es la dosis que le debo dar cada 2 veces por día. Y luego el tratamiento sintomático, porque es un paciente que tiene mucha fiebre, por supuesto voy a tener que dar directamente a filtrar. Acordémonos que, por ejemplo, si es un chico de 3 años, que tiene el centro termorregulador no está maduro y no puede hacer una convulsión por fiebre. ¿Está claro? Es decir, que si no baja la fiebre, le enseño a la mamá que le haga los bañitos y de tal manera para tratar de terminar con la fiebre. Luego tengo la faringoamigdalitis pseudomembranosa. Y ahí tenemos la difteria, que gracias a Dios está totalmente erradicada por la excelente vacunación. Producida por el Corynebacterium difteriae, que elabora una exotoxina que provoca lesiones, principalmente en sistema nervioso y miocardio. Tiene un periodo de incubación de 7 días, en donde comienza con fiebre moderada, astenia, adinamia o dinofagia. Hasta ahí que digo, es un cuadro gripal. Sin embargo, a las 24 horas aparece esta pseudomembrana de color blanco grisáceo que se caracteriza por ser adherente, coherente, invasora y reproducible, acompañado de adenopatías cervicales y un síndrome toxémico caracterizado por palidez, taquicardia, disnea, depresión del sistema nervioso central y shock. Fíjense, esa es la famosa difteria. Acuérdense que la difteria puede invadir fosas nasales y puede ir a la laringe. ¿Está claro? Es decir, que es altamente invasiva. Complicaciones cardíacas y neurológicas, y el tratamiento acá va a ser doble: el suero antidifterico en dosis de 4.000 unidades internacionales por kilo, y luego el bacteriano directamente utilizamos la penicilina. Existen otras enfermedades que también nos dan pseudomembrana, y en ellas lo tenemos al neumococo. Yo les decía, durante el primer año de vida sí puedo tener una pseudomembrana. Esta pseudomembrana se caracteriza porque no es adherente, no es coherente, no es invasora y no es reproducible. ¿Qué quiere decir que no es coherente? Yo la pongo en agua, directamente se disuelve. En cambio, la otra, la de la difteria, no. Y el tratamiento anda perfectamente bien con la penicilina. Luego, otra pseudomembrana es la candidiasis. Aquí estamos hablando de un hongo. Es desencadenada por la Candida albicans y se da sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Comienza por una odinofagia progresiva
y al examinarlo vamos a ver un puntillado de color blanco rodeado por un halo congestivo. Cuando yo utilizo la palabra mugué, es cuando se extiende a la mucosa del paladar, a la mucosa de la lengua y a la mucosa de las amígdalas. Cuando yo hablo de inmunosupresión, nosotros nos imaginamos dos enfermedades. Diabetes, ¿sí o no? Y después, un paciente que tenga un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, una artritis reumatoidea, el corticoide pasto, o también que tenga un cáncer. Pero sin embargo, nosotros tenemos acá, especialmente en pleno invierno, tanto en el hospital de niños como acá en Padilla, asma. Y para el asma le ponen a pasto, le ponen directamente, le hacen paz con corticoide, les dan corticoides por boca, es decir, ahí estoy produciendo mi inmunosupresión. ¿Está claro? Entonces, en mi hospital, que es el hospital de niños, es muy común la cándida. Es muy común. Entonces, ahí le tengo que enseñar a la mamá que ella tiene, aparte de darle el micotastin, que tiene que hacer una higiene de la mama previa y después. Es decir, ella se tiene que higienizar con agua y bicarbonato. ¿Por qué? Porque no ven que se desarrolla en un medio ácido. Entonces yo me tengo que higienizar el pezón y la areola mamaria con agua y bicarbonato, doy de mamar, vuelvo a higienizarme y después me pongo una gasa entre la mama y el corpiño. Porque si no lo hago y tengo cándida, ¿qué va a pasar? El corpiño después me está contaminando de forma permanente. Y si el chico lo permite, puedo hacer esas limpiezas, que por ahí es bastante difícil, directamente con el dedo, mojo agua y bicarbonato. ¿Qué otra cosa también voy a tener en cuenta? Chupete. Chupete. ¿Qué otra cosa? Si le doy, también mamadera. ¿Está? Tratamiento, Nystatin en gotas o suspensión, en donde 1 mililitro equivale a 100.000 unidades y se le da 4 veces al día directamente en la boca. También puedo utilizar el fluconazol, cuesta mucho el de 50 miligramos, más que todo viene de 150 miligramos que ustedes dan una vez por semana. Y luego tenemos los buches de bicarbonato de sodio. Luego tenemos una angina úlcero-necrótica de Plott-Vincent, que es producida por una Fusobacterium y Borrelia vicens. Esta, la característica primordial, es el mal estado dentario, tiene poca repercusión sistémica, se caracteriza porque hay un dolor unilateral acompañado de fiebre, adenopatía subángulo-mandibular. ¿Qué vemos? Una placa que asienta en una sola amígdala, la cual se desprende con cierta facilidad y deja una úlcera de fondo necrótico. ¡Ojo! Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma, con una sífilis o con un linfoma. El tratamiento anda perfectamente con cualquier beta-lactámico y lo tengo que mandar al dentista. Fíjense, ahí está la úlcera cubierta directamente estos blancos que vemos ahí. Luego tenemos estas, son las faringoamigdalitis vesiculosa. Esta es una patología muy común que se da sobre todo en los chicos y también se denomina herpangina. Es producida por un virus Coxsackie del grupo A, se caracteriza porque tiene un comienzo brusco con fiebre elevada de 39 grados y a nivel del paladar blando nos llama la atención la presencia de microvesículas, las cuales se rompen y a los 2 o 4 días y se cubre de una pseudomembrana. Va acompañada de una odinofagia discreta y el tratamiento más que todo es asintomático, es decir, sintomático, perdón. ¿Por qué? Porque le voy a dar para que le calme el dolor. No le voy a dar un antiviral. Por el contrario, en esta, que es la gingivoestomatitis herpética, producida por el virus herpes simple tipo 1, fíjense, esto es un comienzo explosivo.
El niño comienza con 38 o 40 grados, un gran malestar general, no come, no duerme. ¿Está? Tenemos una odinofagia y una disfagia. Y me llama la atención la presencia de pequeñas vesículas perladas que están en toda la mucosa. Fíjense como acá lo tenemos a nivel de los labios, a nivel de las encías, a nivel del paladar, a nivel de la lengua, en todas partes. Esto sí es un cuadro dramático, porque el chico no descansa ni la madre tampoco, no se alimenta. Entonces, en este caso sí puedo utilizar el aciclovir, porque todos los antivirales son caros, y le voy a dar 5 miligramos kilo día en 3 tomas diarias, en donde 5 miligramos equivale a 400 miligramos de la droga. El aciclovir para adulto viene de 400 y de 800. Luego, sí. En este caso, ¿cómo se contagia? Porque alguien lo contagia. Debe siempre tener a alguien. Pero, por ejemplo, con la mamadera, por esas cosas. O también por las gotitas de flujo. Claro. ¿Está? Luego tenemos las secundarias. Y dentro de las secundarias vamos a nombrar una que es la mononucleosis infecciosa, porque es bastante frecuente, producida por el virus de Epstein-Barr. Tiene una cierta atracción por los linfocitos B y por las células faríngicas. Esta se da en niños y adolescentes que se contagian a través de la saliva. Tiene un largo periodo de incubación entre 30 y 50 días. Comienza con un estado gripal, angina, fiebre y poliadenomegalias. Con esto ya hago el diagnóstico, acompañado de esplenomegalia, hepatomegalia. Si le pido los análisis me va a dar una leucocitosis con linfocitos atípicos. La reacción serológica no la pido en esta etapa. ¿Por qué? Porque recién se va a tornar positiva entre la tercera y la cuarta semana. Es decir, esta enfermedad dura 30 días, es decir, que ya prácticamente está saliendo y yo recién tengo la reacción antígeno-anticuerpo. El cuadro clínico dura 4 semanas y se autolimita sola. Por supuesto, ese paciente tiene que estar en reposo. ¿Por qué? Porque puedo tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré. También puedo tener complicaciones hematológicas, por ejemplo, la trombocitopenia o bien la anemia hemolítica. Esto es viral. ¿Qué le voy a hacer? Tratamiento sintomático. ¿Está? Y lo tengo en cama. ¿Está claro? Y lo tengo en cama. Fíjense cómo podemos diferenciar que esto es mononucleosis y con una eritematoglutacea. ¿Vamos? Tengo en este momento, he tenido la semana pasada una chiquita de 4 años que tenía una mononucleosis, ¿está claro? Y vos le veías y era una pseudomembrana típica, con la poliadenomegalias. Están internadas en la sala 7, que en un momento dado el médico dudaba, el médico residente, o no sé quién era, un médico pediatra, dudaba y decía, ¿y no podrá ser un flemón periamigdalino? Digo, ¿cómo no va a ser un flemón periamigdalino si no tiene desplazamiento de la amígdala hacia ninguna parte? Dale tiempo, entonces se autolimita solo. ¿Está claro? Luego tenemos la otra amígdala, que es la adenoiditis aguda. Tiene una alta incidencia en niños. Esta, el 50% es de origen viral, desencadenada por ¿quién? Adenovirus o mixovirus. Un 25% va a ser bacteriano, estrepto, hemófilos y neumos. Y el otro 25% va a ser alérgica. Si es alérgica, no me va a dar ningún componente, ninguna manifestación general. Tengo fiebre, insuficiencia ventilatoria nasal, secreción que podrá ser serosa si es alérgica. O puede comenzar, si es viral, puede ser serosa. Puede ser mucosa o directamente en las bacterianas puede ser mucopurulenta. Vuelvo a la caja de resonancia de la voz. ¿Cómo va a estar esa voz? Esa voz va a estar nasal, así, y voy a tener tos. ¿Por qué? Porque es cuando pasa el moco, a la hora y media de dormir, pasa el moco y ahí se desencadena la tos. El tratamiento va a ser con antibióticos
en las bacterianas o bien cirugía cuando directamente, como en este caso, que es grado 3. Tenemos la típica fascia adenoidea, el rostro está pálido, la nariz afilada, la boca está entreabierta, respiración bucal. Si fíjense, yo tengo una hipotonía del labio superior, está interpuesta la lengua entre medio de los maxilares y eso se denomina deglución atípica. Luego tenemos la faringoamigdalitis profunda, por ejemplo, el flemón periamigdalino, que es la infección de los tendidos comprendidos entre la cápsula y la fosa amigdalina. Tengo que tener el antecedente de una amigdalitis cutácea o bien puede tener un origen odontógeno. La sintomatología es una odinodisfagia progresiva, acompañada de gran cialorrea. ¿Por qué? Porque me duele muchísimo de la tragada, entonces no quiero tragar, entonces por eso me babeo. Voz gutural, ¿por qué? Porque es una voz ocupada, fiebre en picos de 39 grados centígrados y acompañada de un pseudotrismo. ¿Por qué? Porque hay una irritación del músculo periestafilino. Al realizar el examen físico tengo un desplazamiento de la amígdala que llega a contactar con la úvula y a su vez el pilar anterior también está abombando hacia adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a palpar. ¿Está claro? Palpo. Me pongo un guante, coloco un bajalengua de metal para evitar que me muerda. Y ahí, si no fluctúa, tengo que hacer el diagnóstico diferencial con un tumor, que nunca se caracteriza porque da manifestaciones clínicas generales, como por ejemplo dolor, rubor, fiebre, etc. En este caso, si no fluctúa, lo interno y le voy a hacer penicilina G sódica en dosis de 1 a 4 millones de unidades internacionales cada 6 horas. O bien, puedo utilizar la amoxicilina sulbactam 1,5 gramos intravenosa cada 8 horas y le puedo dar corticoides porque ese paciente lo que más le molesta es que no puede abrir la boca. Nosotros hace poquito hemos tenido un caso en donde era un día viernes, tipo 11:30 de la mañana, cuando vos ya te estás yendo. Entonces era esto, entonces ¿qué hemos hecho? Le hemos internado y le hemos puesto una ceftriaxona con clindamicina. Cuando le hemos ido a ver el día lunes estaba espectacular. Por supuesto, ese paciente tiene que ser operado dentro de 45 días posteriores. ¿Está claro? Si fluctúa, ahí cambia el asunto. Ahí empiezo. El ecocardiograma, un hemograma coagulograma y ahí lo llevo a quirófano, y directamente voy a hacer una punción en la zona de mayor producción que generalmente está localizada en la región anterosuperior de la amígdala. De ahí hago punción, extracción, saco pus. A eso lo pongo en un frasquito y lo mando al laboratorio. Posteriormente voy a hacer una incisión del pilar anterior con bisturí y después voy divulsionando, disecando hasta el núcleo de acceso. Si yo sé que he sacado todo, ¿qué puedo hacer? Directamente hago un puntito y lo interno al paciente. El tratamiento voy a utilizar la dexametasona intramuscular, antibiótico intramuscular o endovenoso por 48 horas y después voy a pasar por boca, pero siempre completo los 10 días de tratamiento. Amigdalectomía entre los 30 y los 40 días. Esto es otra complicación que es el tumor retrofaríngeo. La etiología puede ser postraumática, por ejemplo. El chico va caminando, tiene una lapicera que la mamá bellamente le ha dicho escribir. Entonces, ¿qué hace? El chico camina con la punta. Entonces camina, está y viene chupándola. Se va de boca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se lo incrusta dentro de la pared posterior. También tengo un chico cuadripléjico por esto. Está que lo de aquí para abajo porque lesionó la médula. Entonces ahí puede ser postraumática. O también esto puede ser la diseminación de un absceso periamigdalino o puede ser por una bacteriemia del estreptococo del movimiento. El examen físico me llama la atención el abombamiento de la pared posterior de la faringe.
A su vez, hay una irritación de los músculos prevertebrales, por lo cual el paciente va a tener una rigidez de la nuca. Sencillo, yo le digo haga esto y no lo puede hacer. ¿Está? Los métodos complementarios, radiografía, no vemos mucho, porque por ahí el técnico radiólogo no es muy avesado, pero sí voy a pedir un ataque de cuello. Voy a hacer la palpación y punción, por supuesto, en quirófano. Voy a hacer el drenaje bajo anestesia general e intubación para evitar la broncoaspiración de ese material purulento. Luego tenemos el flemón laterofaringeo, que está dividido en dos por los músculos estiloideos. El anterior o preestiloideo contiene tejido celular laxo y se extiende desde la base del cráneo hasta la arcada mandibular, es decir, esta es la arcada mandibular. Puede afectarse por un tercer molar retenido o bien por la propagación del flemón periamidalis. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Tenemos una orinofagia intensa, tenemos la desviación de la línea media de la mandíbula hacia el lado sano, gran malestar general, fiebre de 40 grados y a su vez vamos a ver una tumefacción de la faringe con desplazamiento hacia la línea media. Acá tengo un empastamiento a nivel del ángulo mandibular y este es bastante doloroso. El tratamiento va a ser el drenaje, pero en vez de hacerlo por dentro lo tengo que hacer por fuera. Por incisión paralela a la mandíbula se llega a la cápsula submaxilar y por detrás de esta está el espacio laterofaríngeo. Luego tengo el posterior o retroestiloideo. Estos son palabras mayores. ¿Por qué? Porque contiene el espacio básculo nervioso del cuello, formado por la arteria carótida interna, la vena yugular, todos los nervios, el simpático cervical y los ganglios yugulocarotidos. Se infecta por absceración ganglionar, por supuración parotidia o por bien por absceso mastoideo. Fíjense la tomografía, ¿la ven ahí? Está, ahí lo tenemos el absceso. Manifestaciones clínicas, es muy infrecuente, pero es extremadamente peligroso porque puede aparecer parálisis de los distintos pares craneales. También puede acompañarse de síndrome de Creutzfeldt-Jakob por compromiso del simpático cervical, dolor en la parte alta del cuello, especialmente a nivel subauricular, por debajo de la oreja, tortícolis hacia el lado afectado por contractura del esternocleidomastoideo con empastamiento y abombamiento del borde anterior. Pero acá, ¿qué tiene de característico? Que no veo nada en la faringe, es decir, que las pausas están normales. El diagnóstico, tenemos el antecedente, en la parte anterior tengo que palpar el cuello, voy a pedir una radiografía del perfil del cuello y un TAC y voy a hacer el tratamiento cirujano de cabeza y cuello, va a ser el drenaje del mismo. Luego tenemos las faringoamigdalitis crónicas en específicas, son la faringitis, que es la inflamación de la mucosa, la inflamación crónica de la mucosa faríngea, que se puede deber a factores locales, por ejemplo, alteraciones del aire inspirado, o sea que acá no respiro por la nariz, lo hago por la boca. Alteración de la dinámica respiratoria, infecciones bucodentales, sinusitis crónica o causas digestivas, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. También puedo tener factores generales, por ejemplo, alergia, obesidad, inmunodepresión. Dentro de las faringitis crónicas tenemos las hipertróficas y las atróficas. La hipertrófica tenemos que la mucosa se encuentra congestiva y se ven los nódulos, que eso los habíamos visto dispersos, es como que se unen, se agrupan y forman dos cordones laterales a los pilares posteriores. Y se acompaña de una rinorrea posterior espesa que es muy difícil de eliminarla. Es decir, el paciente te dice, no me sale por la nariz, pero tampoco me sale por la boca. Es decir, como que la tengo en el espacio que está entre la nariz y la boca. Y luego tengo la faringitis crónica atrófica, en donde la mucosa es fibrosa, es delgada, es translúcida, pero está vascularizada y está cubierta de secreciones, lo que ocasiona ardor matinal y odinobifagia. El tratamiento de ambas es buscar la causa, es decir, ¿qué pasa en esa nariz que me lleva a que yo no pueda respirar por la boca, por la nariz, perdón?
Amigdalitis crónica. Son las mismas causas que la amigdalitis aguda, pero ya hay alteraciones a nivel de las criptas y a nivel del parénquima. Son frecuentes sobre todo en la segunda infancia, 7 episodios en un año o bien 5 episodios en 2 años consecutivos o 3 episodios en 3 años consecutivos. Las manifestaciones clínicas, cuadros reiterados de amigdalitis con decaimiento, fiebre, adenomegalias dolorosas, odinofagia y acompañados con procesos respiratorios. El examen físico hay que decir que es hipertrófica. Ahí vamos a tener en cuenta la distancia que hay entre el pilar anterior y la úvula. Si ocupa el 25%, digo que tiene una cruz. Si ocupan el 50%, 2 cruces. Si ocupan el 75%, 3 cruces. Directamente, si llegan a contactarse, es 4 cruces, o sea, el 100%. Y luego, las atróficas son aquellas que están localizadas entre los pilares. Entonces, esta es la úvula, este es el pilar anterior y de ahí voy viendo. ¿Por qué tiene importancia la 4 cruces? Porque cuando yo duermo se relaja toda la musculatura lisa. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer apnea. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Estamos? Adenoiditis crónica es una insuficiencia ventilatoria nasal acompañada de una rinolalia cerrada, rinorrea persistente que podrá ser mucoso mucopurulenta, ronquido nocturno, babeo y por su proximidad con el orificio interno de la trompa puede desencadenar otitis media recurrente o bien una otopatía secretora, que es cuando tiene líquido a nivel del oído medio. De acuerdo al espacio que ocupa en la rinofaringe, la dividimos en 3. Grado 1 cuando ocupa un tercio, grado 2 cuando ocupa 2 tercios y grado 3 cuando ocupa los 3 tercios de el mismo. Para ello pedimos una placa, un perfil de Kabum. La radiografía del chico es una mentonazoplaca y un perfil de Kabum. Entonces, si me ocupa una cruz directamente es hipertrofia grado 1, si me ocupa 2 cruces y si me ocupa todo directamente es 3. Indicaciones de amigdalectomía absolutas. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque esta misma me lleva a desencadenar un corazón pulmonar crónico. Relativas. Infecciones recurrentes, 7 episodios en un año o 5 por año en 2 años. Chicos, acá también hay algo que hoy está de moda, que es bullying. Cuando yo tengo muchas criptas, a pesar de no tener las amígdalas grandes y que no tengo procesos infecciosos, yo he tenido un chico de 9 años que le hacían bullying en la escuela porque tenía un mal aliento que parecía cada vez que hablaba una cloaca. ¿Entendés? El chico vivía aislado. Él viene y me dice, bueno, le digo, hacete enjuague, hacete buche, hacete esto, hacete el otro. No pasaba nada. Ese chico, el día que lo operé, fue el tipo más feliz de su vida porque ahí se podía relacionar con sus pares sin que lo señalen que tenía mal aliento. Entonces esa también es una indicación relativa. Y otra indicación es el primer episodio del flemón periamigdaliano. Pero, en el caso de personas mayores, ¿se puede hacer también una amigdalitis? Sí, si tenés ese problema, sí. ¿Sí? Te digo el bullying en los chicos, está terrorífico. Faringitis crónicas específicas. Por ejemplo, la tuberculosis. Es una faringitis que se prolonga en el tiempo. No mejora con los tratamientos habituales, porque acuérdense, ¿qué tratamiento tiene la tuberculosis? Triple asociación. Se localiza en la orofaringe y el diagnóstico clínico es por la PPD y el cultivo lo confirma. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con procesos neoplásicos. La sífilis es una manifestación de la sífilis secundaria, es precedida por manifestaciones, eso se siempre acordar, de piel, cutáneo, mucosa a nivel genital. ¿Está? Produce enantema, lesiones tipo arañazo de gato y tiene un aspecto hiperplástico. Bueno, ahí tenemos distintas imágenes. La lepra, que también tenemos lepra acá en Tucumán, es producida por, especialmente en la forma lepromatosa,
del bacilo del Hansen. Las lesiones se localizan sobre todo en el velo del paladar, tienen color amarillento y estas destruyen, o sea que dejan cicatriz y suelen producir estenosis a nivel de la rinofaringe. Luego tenemos el rinoescleroma, que es un granuloma producido por la Klebsiella que afecta a la nariz, se extiende a faringe, laringe y produce alteraciones respiratorias, deglutorias y fonatorias. Y luego tenemos las micosis profundas, que son enfermedades poco frecuentes, no contagian, que afectan a órganos profundos. Por ejemplo, blastomicosis, rinosporidosis, lactomicosis. Nosotros en este momento tenemos un chiquito que tiene un inmunodeprimido y tiene una actomicosis en la nariz que destruye totalmente. Ese chico, aparte de recibir el tratamiento específico, hay que entrarlo y sacarle todo, porque destruye mucho el hueso. ¿Está? ¿Duda, pregunto, cosa? Bueno, ahí, fíjense, directamente, eso es la sífilis. ¿Estamos? Y la sífilis hoy en día está íntimamente relacionada con quién? Con el HIV. ¿Queda claro? Hoy en día tenemos la droga, que es el cáncer más grande que tenemos los seres humanos, en donde las mujeres se prostituyen y no se controlan jamás, porque lo único que hacen es parir. Entonces ahí muchas veces, al no controlarse, le están dando a ese hijo que va a parar a la sala cuna directamente sífilis y HIV. Es dramático. ¿Está claro? Es dramático. ¿Listo?